buenas tardes a todos. Vamos a ir empezando la presentación. Hemos dado 5 minutitos de cortesía y bueno, ya si llega alguien pues se vaya colocando por ahí por detrás. Bueno, pues en primer lugar tengo que agradecer a Ana y a la Delegación de Cultura por la confianza depositada en mí para realizar esta investigación y por haber apostado por ella, porque San Roque, desde mi punto de vista, bueno, y yo creo que es algo que todo el mundo puede corroborar, es un pueblo que tiene una gran riqueza histórica e histórico-artística y que hay muchísimo por descubrir. Un artista se muere y no se ha acabado ahí su historia, sino que realmente, conforme avanza el tiempo, desde una perspectiva histórica se va viendo la importancia de la obra y eso ocurre con el tiempo. Es lo que ocurre con Luis Ortega Bru, que con el tiempo, desde una perspectiva histórica, por ejemplo, vamos a ver esta obra que presento, la importancia histórica que tiene, que eso se ve a tiempo pasado, no se ve cuando se está haciendo. Bueno, esta historia que os presento en la investigación y que está con todos sus detalles en el cuadernillo que está en la puerta. Ahí están todos los detalles, yo no puedo entrar ahora mismo en todos porque sería imposible, son muchas páginas y son muchísimos datos, todo lo que recabé sobre estas puertas. Pero sí que os quiero, un poco de forma amena y didáctica, explicaros la importancia de las puertas para que podáis comprenderlas y también explicaros un poco los pasos de cómo se ha realizado esta investigación, porque me parece siempre importante que la metodología con la que se hace una investigación sea algo relevante, porque las cosas no se descubren así porque así, sino que hay un método de cómo hacerlo, ¿no? Esta historia es una historia nueva sobre la que antes nadie había escrito. Es una historia que conecta a San Roque, o una pieza que está en San Roque, con la historia del Opus Dei, algo que no se sabía y que no se podía saber tampoco, era algo impredecible, y que conecta a dos personas de la posguerra, con vidas muy distintas, como pueden ser Luis Ortega Bru y San José María Escrivá de Balaguer, que es poca cosa, son como dos personajes de la posguerra muy distintos y que se ven conectados en un momento de su vida a través del arte. Entonces, pues, un poco esta es la perspectiva desde la que quiero que se valore la investigación también. Hay otro punto que es que esta es la primera vez, y eso tenemos que agradecérselo a Prelatura de Opus Dei, que se nos permite mostrar las imágenes, o que ellos dan una licencia para mostrar las imágenes de las puertas. Estas puertas, ahora empezaré a explicar un poco la investigación, estaban en un sitio que era un sitio muy privado y donde no hay acceso, por eso no había imágenes en internet y nunca antes habíamos visto las imágenes finalizadas de estas puertas. Bueno, también os agradezco a todos los que estáis aquí esta tarde por haber asistido y por formar parte de esta historia, porque sin ustedes tampoco una investigación tiene mucho sentido. Es importante poder transmitirla y poder difundirla y que la gente conozca la historia, en este caso concreto, la historia de una pieza de su pueblo, de San Roque, ¿no? Bueno, la presentación, como he dicho, pretendo que sea didáctica y un poquito rápida, que no sea demasiado cansada, ¿no? Tampoco os quiero agotar con datos. Bueno, en líneas generales, para los que no sepáis un poco, aunque yo creo que casi todo el mundo ya sabe de qué va un poco la historia, en el Museo Municipal de San Roque hay unas puertas, que son estas que están aquí en la proyección. Estas puertas están aquí en el museo desde su inauguración y se desconocía la ubicación. Estas puertas, como veis aquí, están hechas de escayola, son placas, unas placas de escayola, unos relieves, que se utilizaron como modelos para un fundido en bronce de unas puertas que fueron de bronce, ¿no? La familia de Luis Ortega Bru, sobre todo Luis Ángel, que formó parte, fue el que montó las puertas aquí, él sabía por su padre que esta obra había sido una obra para Italia, había sido una obra muy internacional de Luis Ortega Bru, que era para Italia, era para el Vaticano, eso era lo que la familia decía, pero claro, no basta con que tú digas esto está en el Vaticano, hay que ver dónde está, si de verdad está. La cosa es que andando el tiempo, pues se descubre que había una carta que se la había enviado al Vaticano, y Vaticano decía que realmente las puertas, no tenía constancia de que estas puertas estuviesen allí, que a lo mejor estaba en una estancia privada y tal, pero es muy raro porque el Vaticano tiene como un listado enorme, ¿no? Todo muy bien controlado de todos los bienes que posee. Entonces, que no sabía que poseía nada de Luis Ortega Bru y que no tenía unas puertas con estas características, pues esto es algo que te da que pensar de que quizás no esté ahí exactamente.
porque si no está catalogado es raro, ¿no? Entonces ahí es donde empieza la investigación de a ver dónde puede estar la obra, ¿no? Bueno, pues como digo, la puerta, yo empecé a investigar y aquí un amigo me comentó que los talleres de arte grande quizás estuviesen conectados con el Opus Dei. Bueno, que estaban conectados con el Opus Dei, porque estuvieron vinculados. Entonces, en 1956, que es la fecha de las puertas, Luis Ortega Bru trabaja en talleres de arte grande. Entonces, a mí ahí se me encendió la bombillita y dije, pues a ver dónde puede estar esto en Roma o en Italia. Pero claro, encontré que Prelatura de Opus Dei, que es Villatevere, que está en Roma, es un edificio que pertenece al Opus Dei en la Prelatura, pero que es sede extraterritorial del Vaticano. O sea, no está en la ciudad del Vaticano, pero pertenece al Vaticano. Y por ahí dije, a ver si va hasta aquí, porque ya combinaba muchas cosas. Entonces empezó una serie de cruces de correos con Prelatura, y en esta serie de cruces de correos yo les envío a ellos nuestras placas para ver si ellos tienen algo parecido o algo en su edificio. Entonces, en este cruce de correo, al final ellos me contestan mandándome una foto diciéndome, sí, que esto está aquí, mírate esta puerta. Y entonces, pues fue apasionante y sobre todo cuando tú haces una investigación, que la investigación muchas veces no lleva al fin que tú quieres o no lleva nada, te quedas en el vacío y dices, ay, no puedo seguir avanzando. Poder avanzar y que se fueran dando pasos y descubriendo las cosas, pues eso es un gozo, ¿no? Para cualquier historiador. Y entonces, pues ahí fue cuando di con las puertas. Antes de empezar un poco a entrar en el tema de las puertas, por si hay alguien que no sepa bien algo de Luis Ortega Bru, quiero hacer un breve apéndice biográfico para que un poco conozcáis la figura, por si alguien no conoce a Luis Ortega Bru. Os voy a poner una diapositiva. Bueno, este es un cuadro de Zurita de Luis Ortega Bru que me gusta especialmente, porque Luis Ortega Bru es un artista imaginero que destaca como imaginero, un escultor, que es de aquí de San Roque, y entonces él nació en la estación de San Roque y desde muy pequeño estuvo vinculado al mundo de la alfarería, porque su familia tenía un taller de alfarería en Pasadaonda, y entonces desde pequeño lo de hacer figuras con barro pues ya se le daba bien. Es una persona que desde muy joven tiene que le gusta el arte, ¿no? Tiene una inclinación artística. Entonces esta persona, él empezó muy jovencito, como digo, en el taller, pero pronto empezó a estudiar en la Escuela de Arte y Oficios de la Línea, también aquí en la Escuela de José Domingo de Mena, en la Escuela de Dibujo, estuvo un año. Pero si os fijáis la cronología de Luis Ortega Bru, 1916 es el año en el que nace, era muy jovencito cuando salta la Guerra Civil. Entonces la Guerra Civil truncó el desarrollo artístico, digamos, institucionalizado. Él ya académicamente no pudo desarrollarse porque saltar la guerra es un momento brutal para España y él corta toda su carrera, la trunca, ¿no? En ese momento de la guerra él pierde a sus padres, él mismo fue al frente de parte de los republicanos, vamos, contra los golpistas, y cuando acaba la guerra él vuelve a San Roque. Su madre había muerto en los primeros días, bueno, desaparecida, la asesinaron probablemente, pero nunca se encontró el cuerpo en los primeros días de la contienda. Y cuando él vuelve con su padre del frente, pues le habían dicho que si no tenían delito de sangre podían volver a San Roque. Y volvieron, pero realmente no fue exactamente así. A su padre lo condenaron a muerte y lo fusilaron, y él fue a la guerra, él fue a la cárcel. Se tiró 3 años en la cárcel. En esos 3 años que está en la cárcel tampoco fue trabajador penado, tampoco pudo desarrollar su obra. Esta experiencia de la guerra a él le produce lo que él llama el desgarro. Y esto va a marcar toda su obra artística, toda su carrera artística. Todas sus esculturas se caracterizan por un expresionismo, por algo que él identifica como desgarro. Él siempre ve en sus Cristos un sufrimiento que es el sufrimiento real que ha visto en la guerra, que ha visto en la cárcel. Él eso siempre lo tiene presente y siempre lo plasma. Y es algo que está presente en su obra y que él mismo en diversas entrevistas denomina como el desgarro. Cuando él acaba la guerra empieza a trabajar como imaginero en unos talleres en Sevilla, al salir de la cárcel, ¿no?
Y entonces en estos talleres que está en Sevilla es cuando empieza su carrera como imaginero. Fue a lo que se dedicó profesionalmente toda su vida, como artista imaginero. Pero si os fijáis en el cuadro, la escultura que está haciendo no es una escultura imaginera, porque Luis Ortega Bru tenía muchas inquietudes artísticas, ¿no? Una cosa es con lo que tú te ganas la vida, que fue la imaginería, y otra es la inquietud que tenía como artista personalmente. Aunque él no pudo estudiar en París ni estar en las escuelas del momento más importantes, o sea, los núcleos más importantes artísticos de Europa, él sí que comprende lo que está ocurriendo en Europa, comprende el arte que se está haciendo en su momento y lo ve. Y en su taller pues quedaron un montón de obras que son obras más relacionadas con el arte de vanguardia o con el arte que era más coetáneo, como puede ser informalismo, otras tendencias que se estaban haciendo en su época. Entonces, en el Museo aquí Municipal de San Roque tenemos una sala dedicada a este tipo de obras. Este cuadro es el del eco, o sea, la escultura es la escultura del eco que está aquí en el museo. Y por eso os pongo para que veáis que es un artista polifacético, que no solo es artista imaginero, aunque vamos a hablar pues de una obra que es imaginera. Bueno, y ya con esto pues volvemos a las puertas. Espero un poco haber dado una imagen de Luis Ortega Bru. Si después alguien tiene dudas o lo que sea y quiere saber algo más, pues se habrá un turno de preguntas y ya pues ahí pueden preguntar. Bueno, vamos a volver a las puertas, ¿no?, que habíamos quedado en los comienzos de la investigación. Paso la diapositiva. Vale, estas son las puertas finalizadas. Estas son las puertas de bronce. Las puertas de bronce están en la Capilla del Padre, en la Villa Tevere, que es la prelatura del Opus Dei en Roma. Esta ubicación en la Capilla del Padre, que es el oratorio privado del prelado, es una zona completamente privada en la que no hay acceso a nadie. No se deja entrar ni a turistas ni a nadie en general, solo es el prelado. Entonces, este es el motivo por el que no había imágenes de las puertas. De hecho, de la Capilla del Padre, que fue una obra que Escrivá de Balaguer se encargó de construir, porque la Villa Tevere fue una finca que compró en Roma José María Escrivá de Balaguer. La compró un poco antes, pero en los años 52 o por ahí. En el cuadernillo está la fecha exacta. Y en el 56 está adornándola ya, porque ya construido, había edificios previos, porque era la Villa Massonelli, y entonces tira parte de esa villa y va construyendo otra, siempre siguiendo sus intereses de como en la visión que tenía del Opus Dei. Él tenía una visión de qué iba a ser la obra del Opus Dei y que ese edificio pues iba a ser el edificio magno, ¿no?, de la obra. Y por eso compra esta villa y manda a construir esta capilla. Esta capilla en su interior probablemente tenga muchas más obras artísticas, lo que pasa es que se desconoce. Sí que sé que todas fueron encargadas a artistas españoles, con lo cual ahí puede haber muchas cosas de España, de artistas españoles de esta fecha. Y probablemente parte de la capilla sería a través de talleres de arte grande que trabajaba con ellos, con el Opus Dei y con José María Escrivá de Balaguer. La clave para entender las puertas me la dio en estos correos que empiezo a enviar con el Opus Dei. El Opus Dei tiene una forma un tanto peculiar de cómo dirigirse, ¿no?, a las personas. También es bastante lógica, porque tú no puedes contactar con prelatura o con quien te dé a ti la gana, sino que tú tienes un orden a seguir. Entonces tú contactas con el Gabinete de Prensa de Madrid. El Gabinete de Prensa de Madrid le habla a prelatura, ¿no?, porque tú dices de Madrid, yo quiero conocer si esto está en prelatura, y prelatura pues mandará a alguien allí. Total, que en este lío de correos, que además se alargan en el tiempo, puesto que tienen que ir de una persona a otra, pues encuentro a Javier Cotelo. Javier Cotelo es el arquitecto que en el año 56 estaba cuando se colocaron las puertas. Entonces es la fuente primaria, vamos. Y entonces él me envía un texto que es un extracto de sus memorias, que él tiene alguna vez intención de publicar y que no, por supuesto no aparece en ninguna parte. La tengo yo, ya está. Pero bueno, ahí hay datos que él me da de cómo se construyeron las puertas, que yo obviamente he usado. Y en este extracto de sus memorias, él me dice diversas cosas que son importantes. Entre ellas,
me envía, que esto sí os he puesto lo que me puso en el correo para que veáis la complejidad de poder investigar, de cómo se hace esta investigación, ¿no? Él me envía esto, ¿no? Y me dice aquí que hay una correspondencia entre las advocaciones de la Virgen, que son las imágenes de la Virgen que aparecen en la puerta, son momentos de la vida de la Virgen, se llaman advocaciones, pues que hay una correspondencia entre esas advocaciones de la Virgen y las fechas fundacionales de la historia del Opus Dei. Y ahora me pone Asunción de la Virgen, que es la primera placa, 2 de octubre de 1928. Y yo, bueno, ¿y esa fecha qué pasó? Y entonces ahí tuve que ir viendo fecha por fecha qué es lo que pasa en esa fecha para el Opus Dei. Y entonces ahí pues ya veo qué relación tiene con la en ese momento de la Virgen María, y ahí se cuadra toda la historia que están contando las puertas. El arte siempre, en muchas partes, bueno, desde sus orígenes, tiene un componente narrativo enorme. Entonces el arte es narrativo, y aquí está narrando una historia. A través de la vida de la Virgen está narrando la historia del origen del Opus Dei, la historia de los primeros años de San José María Escrivá de Balaguer. No hay que olvidar que él es santo y que estos momentos, desde el año 56, o sea, es desde el comienzo del Opus Dei, que es en 1928, hasta el 56. El tramo de tiempo que podemos encontrar narrado en la puerta. Y son los momentos más íntimos e importantes del santo, pero también los momentos más importantes para la historia fundacional del Opus Dei. Bueno, algunos de los datos que me da Javier Cotelo es que las puertas se han diseñado siguiendo las indicaciones de Escrivá de Balaguer. O sea, Escrivá de Balaguer en ese momento en Roma dice cómo quiere las puertas, no se hacen de la manera cualquiera. José Antonio Íñiguez Herrero era el director artístico de los talleres de arte grande en ese momento, y fue el encargado de hacer, realizando las indicaciones de Escrivá de Balaguer, unas indicaciones que fueron muy precisas, una serie de dibujos detallados de qué es lo que él quería en las puertas. Estos dibujos son los que se envían a talleres de arte grande, y los artistas de talleres de arte grande no trabajan libremente, sino que trabajan viendo ese dibujo, ese boceto que se ha hecho en Roma. Entonces, siguiendo ese boceto, ellos esculpen o hacen estos relieves. Entonces, esto va a explicar algunas cosas de los relieves, porque realmente nosotros tenemos en el museo, en nuestra puerta, tiene 6 relieves que no coinciden con los 6 que están en Roma, en la puerta que hemos visto antes, ¿no? Bueno, en la descripción de la puerta un poco... Bueno, Javier Cotero, que se me olvida, dice que todo se hizo a través de talleres de arte grande. Ellos no estuvieron nunca en contacto con Luis Ortega Bru, ni sabían que esto lo había hecho Luis Ortega Bru. O sea, esto también demuestra para ellos que la obra es de Luis Ortega Bru, no solo para nosotros. Nosotros sabemos que las placas que hizo Luis Ortega Bru están en Villa Tevere, y ahora ellos saben que la obra es de Luis Ortega Bru, porque esto era algo que ellos desconocían, porque se hizo a través de los talleres de arte grande y no a través de un autor concreto. No fue un encargo. En el año 56 Luis Ortega Bru estaba, ya había hecho varios pasos importantes de la Semana Santa sevillana, pero era un artista más bien local o de Andalucía. Luis Ortega Bru es un imaginero que con el paso de los años se ha comprobado que era uno de los imagineros más importantes de la Andalucía del siglo XX. Pero claro, eso se ve a posteriori, y en ese momento, en el año 56, Luis Ortega Bru tampoco era de fama mundial como para que el Vaticano le encargue a él algo. Realmente es que ellos se lo encargaron a talleres de arte grande, y talleres de arte grande pues cogió a los artesanos que había en su momento. Mi teoría, y hipótesis, que es la que vamos a ir viendo, es que la obra fue encargada de diversos artesanos de talleres de arte grande, y cada uno entregó las placas, con lo cual van a ser 3 las que sean de Luis Ortega Bru, que ahora veremos cuáles. De todas formas, quiero que veáis un poco, esto ya por la curiosidad, cómo es la puerta por el otro lado. Esta es la cara interna de la puerta, que ya no tiene nada que ver Luis Ortega Bru, pero es para que veáis un poco la puerta. Son 2 hojas con marcos de metal dorado, decorados de forma diferenciada en sus caras internas y externas. Esta es la cara interna. Y la cara externa, que es la que a nosotros nos interesa, pues vamos a ver un poco con qué está decorada, porque no solo están las placas, la puerta tiene mucha más ornamentación. En la cara externa, pues vamos a ver diversas cosas. Entre ellas vamos a ver 20 escudetes con el sello de la obra. ¿Qué es eso?
el sello de la obra, o sea, es el sello del Opus Dei. Opus significa obra en latín, entonces la obra de Dios, Opus Dei, y por eso muchas veces digo la obra, otras veces digo Opus, pero es el mismo nombre. Y es que como además es una parte del catolicismo, una escuela del catolicismo que es española originariamente, pues se dice muy comúnmente la obra. Pues este es el escudete, o sea, el sello que tiene la orden, que también vamos a ver que este sello tiene también algo reflejado en la historia de las puertas. Hay 4 cartelas con la rosa que están decorando la puerta, y luego habrá 12 hornacinas con figuras de ángeles y músicos cantores. Y esas leyendas donde aparece el relieve, que es lo que hay representado, ¿no? Voy a ponernos en la puerta para que veáis dónde. Yo creo que se me oirá. Estas son las rosas, hay 4. Los escudetes son estos que están aquí en todos lados. Estos son los ángeles cantores, y aquí están debajo de cada placa está la inscripción que te dice qué es lo que hay en la puerta, qué es lo que hay tallado. O sea, qué advocación de la Virgen está referida a esa imagen. Y bueno, vamos a ir ya viendo los relieves. Este es el primero de los relieves. La puerta, bueno, esto no lo he dicho, se lee, os voy a decir el orden. ¿Por qué? Se lee, este es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y sexto. Este es el orden en el que se lee la puerta. La puerta se abre así, entonces cada lado, este es el orden en el que se va leyendo, de arriba a abajo. El relieve de la Asunción de la Virgen, este es el primero de los relieves. Bueno, la Asunción de la Virgen se corresponde con el 2 de octubre de 1928. Y ahora vamos a ir viendo un poco qué significa esto. La Asunción de la Virgen es cuando la Virgen asciende al cielo. Tampoco quiero hacer mucho hincapié en la vocación, pero bueno, un poquito de dar una noción básica. No se llama ascensión, que mucha gente dice asciende al cielo, no, es asunción. Y es un dogma que Pío XII promulga en 1950, es un dogma moderno, pero iconográficamente tiene una larga historia. Esto se venía representando desde antes. Y bueno, la obra de Luis Ortega Bru, un poco para que veáis sus características, si veis la placa, tiene muy pocos espacios en blanco. Luis Ortega Bru tiene un horror vacui y nunca quiere dejar nada en blanco, él todo lo quiere llenar. Es una característica de él también. Él, por ejemplo, aquí aparecen los ángeles a un lado y al otro de una forma especular, y le gusta generar unas formas, en este caso una forma de almendra. Si os fijáis, las manos aquí se juntan y aquí también se juntan. Entonces la imagen que refuerza con los ángeles de forma paralela es la de la Virgen en el centro. Ese es un poco como él concibe la obra, aunque realmente aquí él está siguiendo el modelo que le han dado para que talle, pero va a tener ya características propias. Sobre todo los horror vacui, que eso quizás no estuviese, a lo mejor había un boceto, pero no había fondo de cómo hacerlo. Y Luis Ortega Bru, por otras carteras que también están en el museo, nunca quiere dejar un espacio en blanco en una obra. Siempre lo rellena todo. Y cuando hace unos fondos arquitectónicos los hace complejos. No hace nunca cosas simples, para rellenarlo todo, ¿no? Y bueno, ¿y qué representa el 2 de octubre de 1928? Este es el momento fundacional de la historia del Opus Dei. Este 2 de octubre, San José María Escrivá de Balaguer estaba rezando, estaba en sus estancias privadas en Madrid, y escuchó repicar las campanas de Nuestra Señora de los Ángeles. Por eso es la Virgen rodeada de ángeles, porque él está escuchando las campanadas y de esta iglesia, y eso es lo que viene a representar. Esas campanadas para él son un momento como de iluminación, y ahí él comprende la misión de su vida, comprende que tiene que hacer el Opus Dei. Entonces aquí yo prefiero dejarlo a él hablar, porque realmente lo que siente un santo, esto como que yo no me siento capaz de expresarlo, mejor que lo diga él con sus palabras, además de que él en sus diarios personales va haciendo alusión a este momento, ¿no? Este momento, por ejemplo, en 1931, unos años después, escribe sobre él, porque también hay que tener en cuenta que lo que te ocurre a cualquier persona, y más a una persona que tiene un momento de iluminación, no sé, en el primer momento tú no la aprecias
así como voy a escribir ya directamente, sino que eso tiene que reflexionarse y con el tiempo tú vas viendo qué sentido ha tenido eso para tu vida y la relevancia que tiene como misión de tu vida, porque a lo mejor te ha ocurrido y lo has dejado de lado y no has seguido por ese camino. Entonces, en el 31, unos años después, él ya comprende que ese momento del 28 es el momento esencial. Y escribe: recibí la iluminación sobre toda la obra. Mientras leía aquellos papeles, conmovido me arrodillé. Estaba solo en el cuarto, entre plática y plática. Di gracias al Señor. Y recuerdo con emoción el tocar de las campanas de la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles. Aquí ya él recuerda ese tañir de campana como algo muy importante, como algo de iluminación. Él escribe muy poco sobre estos momentos de iluminación porque personalmente Escrivá de Balaguer odiaba la milagrería. Él no le gustaba para nada estos santones milagreros que estaban... Eso para él era algo como desprestigioso. Entonces él rehuye un poco de hablar de estas cosas y de hablar de forma milagrera. Siempre habla a posteriori y poquito, no hay mucho escrito sobre él, sobre este momento, pero sí que para él este momento es el momento principal. Por ejemplo, en el 64, que ya es mucho después, él escribe: aún resuenan en mis oídos las campanas de la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles festejando a su patrona, porque toda su vida estuvo escuchando ese tañir de campanas en su interior como algo que a él le movía a la misión de lo que tenía que hacer en su vida. Como curiosidad, las campanas de la iglesia que él escuchó, pues en la Guerra Civil, bueno, tiene una serie de vicisitudes que están contadas pasan por una serie de historias que están contadas en el cuadernillo, y entre ellas, pues con la Guerra Civil las campanas se destruyeron y solo quedó una, y esa campana se la donaron al santuario de Torre Ciudad, que es el santuario principal de Opus Dei, y están allí expuestas, o sea que la campana se conserva y se puede visitar. Y esa campana está en estrecha relación con esta placa que hizo Luis Ortega Bru, para que veáis que el momento más importante de la vida del santo al final se conecta con una obra que ha hecho Luis Ortega Bru. Por eso esa conexión entre dos personas vinculadas por el arte que nada tenían que ver. Y bueno, por otra parte, el siguiente relieve, que es el de la Virgen Reina de las Vírgenes. Lo voy a poner. Bueno, este es el segundo relieve, el relieve de la Virgen Reina de las Vírgenes. Este relieve nosotros no lo tenemos en el museo. Y si nos fijamos en las características que antes os he dicho de Luis Ortega Bru, que odiaba los espacios vacíos, fijaros que en la mitad de la placa hay unos ladrillos ahí y un arco de medio punto que no caracteriza a Luis Ortega Bru. También los rostros, esto en el cuadernillo también lo tenéis en grande, los rostros son unos rostros muy parecidos. Luis Ortega Bru es un artista expresionista que hace mucho hincapié en la expresión facial de sus representaciones, y aquí no aparece. Aquí aparecen unos rostros muy parecidos. Por otra parte, este relieve se mantiene en el medio relieve, bajo relieve, y Luis Ortega Bru las partes principales siempre las pone muy en alto relieve, y aquí le faltan muchas características de Luis Ortega Bru. Entre ellas nosotros no la tenemos en el museo, y por una filiación estética realmente no creo, mi hipótesis es que esta obra no la hizo Luis Ortega Bru, pero bueno, está en la puerta y voy a un poco a explicar para que no os perdáis cuál es la historia del Opus Dei en este momento. La placa anterior pues era la fundación del Opus Dei, el momento fundacional, ¿no? Cuando José María Escrivá de Balaguer comprende cuál es la misión. Este segundo momento, que es el 14 de febrero de 1930, es un momento que también es de iluminación. Hay tres momentos que son momentos de iluminación, y después los otros tres ya son momentos de pasos en el estamento eclesiástico, ¿no? Que son más mundanales. Este otro momento de iluminación es un momento en el que se le revela en cierto modo a San José María Escrivá de Balaguer el origen de la sección femenina del Opus Dei. Cuando él descubre el Opus Dei, él piensa que va a ser pues una orden masculina eclesiástica, o primero era de laicos, ¿no? Pero para laicos hombres. Y en este momento, por eso es la Virgen rodeada de las santas mujeres, descubre que, en lo que la representa, en este momento descubre que las mujeres también van a formar parte del Opus Dei, todos por igual, hombres y mujeres, pero en este momento laicos, hombres laicos y mujeres laicas forman de igual, se unen en dos sesiones dentro del Opus Dei y conforman el Opus. Esta fue la iluminación. ¿Cómo ocurre esto, no?
Esto también lo voy a dejar a que lo diga él de su diario, ¿no? Lo que cuenta es que estaba celebrando una misa en casa de la marquesa de Onteiro en Madrid y les había dado la comunión a las mujeres que estaban allí. Y entonces ahí es el momento de iluminación, ¿no? En unos apuntes íntimos de él, de su diario, escribe: el 14 de febrero de 1930 celebraba yo la misa en la capilla de la vieja marquesa de Onteiro, madre de Luz Casanova, a la que yo atendía espiritualmente, mientras era capellán del patronato. Dentro de la misa, inmediatamente después de la comunión, toda la obra femenina. No puedo decir que vi, pero sí que, intelectualmente, con detalles, después yo añadí otras cosas al desarrollar la visión intelectual, cogí lo que había de ser la sección femenina del Opus Dei. Entonces, en este momento, el Opus Dei, él ya descubre que el Opus Dei, la misión no es una misión para hombres, sino que es una misión para hombres y mujeres que van a formar parte, todos juntos, de esta misma misión, con un idéntico espíritu y con unos mismos modos apostólicos. Dentro de la Iglesia Católica hay órdenes que son exclusivamente femeninas, otras que son masculinas, exclusivamente masculinas, y otras que son mixtas. Entonces, en este momento, él descubre que va a ser una orden mixta, que va a acoger a mujeres y a hombres. En este momento, solo laicos. Entonces, a esto nos lleva el siguiente relieve, que es el momento en el que va a acoger a sacerdotes, a un estamento más eclesiástico. Vale, esta es la placa. Esta placa, que es la placa de la Piedad, la placa más conocida que tiene Luis Ortega Bru, porque es una obra impresionante. Nosotros tenemos dos en nuestras puertas, una que está simulando el bronce y la otra, pero vamos, las dos son de escayola y la otra se mantiene con la escayola en blanco. Esta obra de la Piedad es una obra impresionante por la modernidad y por esas características expresionistas que es única en Luis Ortega Bru. Si os fijáis, la Virgen está muerta con Cristo muerto en los brazos, y las tres cruces, fijaos cómo están cruzadas una sobre otra y cómo se curvan, se deforman las cruces para crear un escenario que es lo que le da la pasión o la emotividad a la pieza. La pieza tiene importancia. Toda la importancia principal de la pieza está en el paisaje, está en esas tres cruces. Y es que la orden que va a erigir sacerdotal se llama la Santa Cruz. Entonces, en este momento es la creación de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, y por eso escoge esta iconografía de la Virgen María en una piedad, con Cristo muerto y con las tres cruces. En este momento lo que pretende es también un momento de iluminación, y lo que pretende San José María es ordenar sacerdotes, que se puedan ordenar sacerdotes dentro del Opus Dei. Esto ocurrió celebrando una misa en el Centro de Mujeres de Madrid, que estaba en la calle Jorge Manrique. Y ahí fue en esa misa cuando él le llega esta iluminación. Tampoco encontré en sus diarios unos datos demasiado alusivos al mismo, con lo cual a esto es todo lo que llegué. En este momento, este 14 de febrero de 1943, descubre que todos tienen una misma misión dentro del OCU: hombres, mujeres, sacerdotes y laicos. Entonces ya se incluyen los sacerdotes y los laicos. Y en este momento también le fueron revelados el sello y el nombre de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. El sello es el sello que habíamos visto al principio, el círculo que simboliza el mundo dentro de la cruz, que aparece representado en 20 escudetes de la orden. Hasta ese momento, en su momento inicial, la orden no tenía ese escudo. Ese escudo incluye la Sociedad Sacerdotal, y ese escudo había sido también iluminado y forma parte también de la obra. Y como curiosidad de este momento, es bastante curioso, porque fijaros la fecha, 1943. 1943 es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estando en plena Segunda Guerra Mundial, él, escriba de Balaguer, en ese momento está en España, había venido a España desde Roma, y manda a Álvaro del Portillo, que después sería el segundo prelado del Opus Dei, lo manda a que Álvaro del Portillo vaya a Roma a inscribir en el Vaticano la Sociedad Sacerdotal. Entonces se montan en un avión y está en plena Segunda Guerra Mundial, y se ve inmerso en una batalla aeronaval entre unos barcos de guerra italianos y dos aviones ingleses, y empieza un bombardeo. Y entonces
todo el mundo cunde el pánico a bordo, pero él se mantiene impertérrito y tranquilo, porque estaba seguro, y cuenta él, que estaba seguro de que si esa orden había sido iluminada por Dios, de que se iba a inscribir a Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, ¿cómo iba a tener un accidente ese avión? Él tenía que llegar a Roma, y entonces él permaneció tranquilo en el avión por ese motivo, y al final llegó a Roma. Y un poco la anécdota relativa a la pieza. Bueno, y el siguiente relieve, los otros 3 relieves, ya hacen alusión a una temática que es más de estamento eclesiástico. Es un poco más arduo, yo tampoco tengo unas grandes nociones sobre los estamentos eclesiásticos, es complicadísimo, y sobre todo el derecho canónico, eso es un tema complicadísimo. Yo lo voy a intentar explicar lo que significan las tres siguientes placas de una forma simple. En el cuadernillo hay algunos datos más, pero realmente yo no soy especialista en derecho eclesiástico, esto es una cosa complicadísima. Bueno, os pongo el relieve. Este siguiente relieve es el de la Virgen con el Niño, que es un relieve precioso que tiene Luis Ortega Bru. Es una Virgen Teotocos, la Virgen con el Niño en las piernas. Esta es una iconografía que se mantiene pues desde el románico, y normalmente en sus orígenes la Virgen no tiene relevancia porque es como el trono del Cristo, el niño va sentado encima y es lo importante, ¿no? Pero si os fijáis, la Virgen apoya la mano en el niño y el niño le coge la mano a la madre. Esta conexión, ¿no?, que Luis Ortega Bru un poco busca. Y si os fijáis en las características, el relieve tiende al alto relieve, tanto en los ángeles de arriba como en el rostro de la Virgen, ¿no? Y después, fijaros que hay un espacio vacío. Y fijaros esa arquitectura de fondo, como es una arquitectura con unas pilastras talladas, con unos detalles que en la otra obra que habíamos visto, pues había una arquitectura muy simple en el fondo, cuando a Luis Ortega Bru le gustaban unas cosas mucho más complejas. Bueno, esta imagen a lo que hace alusión es al 11 de octubre de 1943. La alusión es al Nil Ostat. Esto es la autorización que la Santa Sede le da para que se pueda erigir la sociedad sacerdotal. O sea, lo que Álvaro de Portillo había ido a pedir a Roma en ese avión, pues esto es el Nihil Ostat, esa orden que le da la Iglesia de que realmente puede ordenar sacerdote. Y entonces es a lo que se refiere. ¿Por qué utiliza esta iconografía de la Virgen, ¿no?, para este momento? Porque él entiende que todos estos hechos fundacionales están realizados bajo la protección de la Virgen María, porque el Opus Dei es muy mariano. Entonces escoge esta iconografía de la Virgen con el Niño como representativa de que la Virgen es la que ha acogido al niño, y el niño podría ser el Opus Dei, el niño podría ser esa sociedad sacerdotal, ¿no? Esa es un poco la idea que tenía Escrivá de Balaguer. El siguiente es la Virgen con los 12 apóstoles. Aquí volvemos a lo mismo. Nosotros no tenemos esta placa, y esta placa nos representa a Luis Ortega Bru, estos rostros tan parecidos, esa arquitectura de fondo. De nuevo, de hecho, este artista y el anterior podrían ser el mismo, porque yo los veo bastante parecidos. Estas son hipótesis porque no podemos demostrar qué artista es, pero realmente es muy posible que fueran el mismo. Esta obra tampoco representa a Luis Ortega Bru para nada. La Virgen con los 12 apóstoles hace alusión al 24 de febrero de 1947. Este es el momento del Decretum Laudis. El Decretum Laudis es otro paso dentro de los estamentos eclesiásticos, en el que pasa del régimen diocesano al interdiocesano. Esto significa que la sociedad sacerdotal, que era la que ordenaba sacerdotes, y el Opus estaban como separados. Se había hecho a través del Nihil Ostat, se había admitido, se podía erigir sacerdotes, pero permanecían como dos cosas separadas dentro de los estamentos eclesiásticos, y ahora pues se pueden vincular. Se une el Opus 1 con dos partes, una parte que ordena sacerdote y otra parte que está dedicada a laicos. Un poco esta es la idea del Decretum Laudis. Escrivá de Balaguer siempre tiene una visión de crear el Opus como una unidad, de que la unidad sea
sea eficiente, de que sea eficiente legalmente, ¿no?, dentro de los estamentos eclesiásticos. Por eso esta serie de pasos son importantes para ello. Y la Virgen con los 12 apóstoles, realmente, ¿por qué escoge esta iconografía? Pues es un fenómeno pastoral, digamos, el que esté todo unido en este decreto, sacerdotes y laicos, y escogió a la Virgen con los 12 apóstoles, realmente porque representa a lo mejor los 12 apóstoles al Opus. Realmente no sé muy bien esta iconografía por qué fue escogida, pero esta es la temática ciertamente del año que quiere representar. Y el último relieve de las puertas de la Capilla del Padre, que ahora luego veremos que nos falta otro relieve, es la Sagrada Familia. Este es el de la Sagrada Familia, es el último relieve de las puertas que aparecen en la Villa Tevere. Si os fijáis, la que nosotros tenemos está siguiendo las indicaciones de ese dibujo que se mandó desde Roma, pero no es exactamente la misma. Tanto nuestra Virgen, que por ejemplo tiene un tamaño un tanto extraño, un tamaño enorme, si se pusiera de pie, más alta que San José. Y después fijaros en el fondo. Ese fondo es el interior de una casa, y en el otro lado es un fondo arquitectónico también, con un punto así de fuga, con dos perspectivas muy simples que nos representan en ese fondo a Luis Ortega Bru. Y las imágenes que aparecen, la Virgen, el Niño y San José, son unas imágenes que este tallado es superior a los otros. Yo no sé si ya sería el mismo artista o no, pero el fondo nos representa a Luis Ortega Bru. Y si os fijáis, también Luis Ortega Bru, como os digo, había un dibujo previo, pero él siempre hace un hincapié en las conexiones. San José le coge del hombro, le pone la mano en el hombro a la Virgen, y la Virgen agarra al niño, y el niño agarra a San José. Se crea aquí un círculo, ¿no? Una forma de conexión entre todas las figuras. En el otro no, aquí apoya el brazo en una pieza que está ahí en la pared, con lo cual la Virgen ya se rompe la conexión en el otro se rompe la conexión. Pero hay una cosa que es importante, y es que el niño en el otro tiene aquí el corazón de Jesús tallado, y en nuestro no. Pero el corazón de Jesús tallado debía de estar en el dibujo original, tendría que ser obligatorio. Os explico un poco la historia. A lo que hace alusión es al decreto Primum Inter, es otro de estos decretos dentro de la Iglesia. ¿Qué significa esto? Es el momento en el que Pío XII concede la aprobación definitiva del Opus Dei, y lo hace en el mismo día que es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Por eso el Sagrado Corazón de Jesús aparece en el corazón de Jesús, que tendría que, porque como era el día que se aprueba el decreto, era algo obligatorio que tendría que estar aquí. Y bueno, lo que significa esto es que ya se ha aprobado definitivamente como una unidad, y ya en este mismo año ya se pueden hacer las constituciones del Opus Dei. Estas constituciones son lo que le dan a la orden ya la unidad total, ¿no? Ya realmente sí que puede funcionar como un estamento completo, ¿no? De forma completa. Entonces, este momento pues recoge a la Sagrada Familia como la Sagrada Familia del Opus. La Sagrada Familia son ellos, y la Sagrada Familia además con ese corazón de Jesús, que es el día en el que se aprueba el decreto. Y luego pues tenemos que hablar de nuestros relieves, porque en nuestras puertas ya estamos viendo que hay algunos relieves que están en esta puerta y no están en la nuestra. Entonces, ¿qué es lo que hay en la nuestra que no está en esta? En nuestra puerta hay dos relieves de la Piedad. Hay que acordarse que hay dos relieves que están repetidos, con lo cual ya son 4, y este es el sexto, digamos. Ya son 5 y este es el sexto. Este es el relieve de la Anunciación. Esto es un enigma, porque realmente la Anunciación no parece que fuera pedida por Escrivá de Balaguer.
ni parece que tuviese que en las puertas, no sé, a lo mejor entre los dibujos que envió a talleres que se enviaron a Talleres de Arte Grande, había varias opciones, no solo era el programa iconográfico con esas 6 placas concretas, o no lo sé exactamente. Yo he intentado contactar con Talleres de Arte Grande en varias ocasiones para ver si ellos guardan un registro de qué fue lo que le encargaron y si guardasen los dibujos aquellos que se hicieron y que los artistas siguieron. Pero realmente Talleres de Arte Grande es una tienda, es un comercio que vende obras de arte, sobre todo de iconografía religiosa, sigue porque tiene una larga trayectoria desde el siglo XIX, pero no tiene un archivo, y si lo tiene me dicen, hay una persona que a lo mejor se encarga de estas cosas, pero no he podido nunca contactar y nunca respondieron, con lo cual no hemos dado con los dibujos originales para saber por qué está esto aquí. Este relieve de la Anunciación, además, es un relieve con bastante importancia, porque Luis Ortega Bru, si la fecha es 1956, que es la fecha de las puertas, sería el primero la primera de las anunciaciones que hizo Luis Ortega Bru. Luis Ortega Bru, esta iconografía, que probablemente la hiciera aquí por primera vez, pues la repite en otra serie de obras, o sea, la traslada, y es la que él escoge para simbolizar la Anunciación. Es una Anunciación peculiar, ¿no? Porque está el ángel y la Virgen, pero fijaros las 3 nimbos. El nimbo es el círculo que está alrededor, y en el medio está el de la paloma. En el medio está el Espíritu Santo, ¿no? Que es la paloma. Y la Virgen, el ángel y el Espíritu Santo se unen los tres círculos están unidos, con lo cual siempre vuelve a esa idea de las conexiones que él busca en la obra. Además, el ángel le da la mano a la Virgen. Siempre la conexión entre las figuras es muy importante para Luis Ortega Bru. Y esta iconografía de la Anunciación, pues por ejemplo, la utilizará en el retablo mayor de la ermita de la Veracruz de Manzanares, pero en los años 60, en el 60, 62, 68, que fue los años en los que hizo todas las obras que forman parte de Manzanares, ahí utiliza en el retablo mayor esta iconografía. Bueno, además un tallado brutal, enorme, no tiene nada que ver con esto, pero en la iconografía aparecen los 3 nimbos, que es algo muy característico, encima entre el ángel y la Virgen, y los 3 conectados con el Espíritu Santo, que no tiene por qué aparecer el Espíritu Santo directamente en esta iconografía, porque ya aparece el ángel y generalmente el Espíritu Santo no suele aparecer. Una pregunta, ¿usted sabe qué ha pasado con la mano del ángel? Porque no se ve. Sí, está aquí. Que hay una y la otra. No. ¿Verdad? No está. ¿Ha desaparecido? No, yo creo que la talla es así. ¿Pero sin mano? Sin mano, sí, porque coge la mano de antes y es como si fuera el ropaje que lleva, y la Virgen le pone la mano así, entonces tapa la otra mano. Yo creo que esa era la idea, por eso no se ve la mano como tal. Y bueno, en el museo tenemos un relieve también en bulto redondo, un relieve. Sí, tenemos un relieve en bronce, que es de una lápida, que está en un lado, donde también utiliza esta misma iconografía, y es de 1960, es del fallecimiento del hijo de Enrique Hernández Luique, y en su tumba Luis Ortega Bru le pone esta lápida que después se conserva aquí, y es esta misma iconografía. Y después, y es de 1960, tenemos que tener en cuenta que está desde el 56, mucho antes. Y después, en el grupo, tenemos un grupo escultórico que ya es de bulto redondo, que es de la Anunciación, que también está en el museo, y es del 65. Ahí son 2 piezas independientes, y realmente, pero también bebe bastante esta Virgen y el ángel, pero claro, ya no aparecen los nimbos ni nada, simplemente son 2 piezas de bulto redondo. Y este es un poco la historia de las puertas. Bueno, os pongo la última. Si os fijáis, pues ya en resumen, las piezas que hizo Luis Ortega Bru son, las voy a señalar, hizo estas y estas. Y estas 3 no las hizo él. Esas 3 son las que han quedado, que están en esas puertas, y nosotros además tenemos esta que está repetida 2 veces, digamos, que viene a llenar un hueco, y la Anunciación que viene a llenar otro hueco. Y ahí tenemos ya todas nuestras puertas y las de ellos. Nos queda por saber quiénes fueron los autores de los 3 restantes relieves. Queda por saber por qué se realizó esa Anunciación, que
que realmente no parece pertenecer al programa iconográfico que había propuesto Escrivá de Balaguer y que no se usó como temática en las puertas. Y es que realmente la historia nunca está acabada, la historia siempre tiene mucho, siempre hay algo por lo que escribir. Realmente, a lo mejor dentro de unos meses o dentro de unos años puedo contactar con Taller de Arte Grande, con alguien de confianza, y me deja entrar a los archivos y puedo ver qué pasaron con las puertas, y a lo mejor puedo descubrir que realmente hay otra historia detrás de esto. Entonces realmente en eso consiste el oficio del historiador, ¿no? En buscar la historia. Y bueno, la historia siempre tiene algo que contar, eso es todo lo que quería. Y si tenéis alguna duda, pues abrimos un turno de preguntas, si no también podemos bajar al museo y ver ahí las puertas.